Buenísimo. Vamos a empezar entonces con las emergencias esofágicas. Por supuesto que como son temas de emergencias, son temas muy relevantes porque la gente se puede morir por estas cosas. Así que vamos a empezar hablando de la perforación esofágica. Bueno, el problema de la perforación esofágica es que el cuadro de perforación es un cuadro muy grave, porque cuando se perfora el esófago, inmediatamente aparece como complicación una mediastinitis. Y esa mediastinitis nosotros sabemos que la estudiamos en la parte de respiratorio, es una mediastinitis posterior y tiene una mortalidad muy elevada, una mortalidad de más o menos un 50%. ¿Por qué se puede perforar el esófago? Bueno, el esófago se puede perforar en forma espontánea. La perforación espontánea del esófago se llama síndrome de Boerhaave. Boerhaave. No tiene muchas dificultades de comprensión. Son pacientes que en general tienen vómitos reiterados. Son vomitadores crónicos. Los más frecuentes son los alcohólicos, porque los alcohólicos muchas veces tienen gastritis y por las gastritis tienen vómitos crónicos y entonces pueden tener la perforación del esófago. Lo mismo pasa con las pacientes con bulimia, pacientes con anorexia, que se inducen el vómito. Y también podemos encontrarlo en una enfermedad llamada hiperemesis del embarazo, que son pacientes embarazadas que presentan vómitos muy intensos que se extienden a lo largo de todo el embarazo. O sea, es normal que una embarazada tenga vómitos el primer trimestre del embarazo, pero a veces hay embarazadas que esos vómitos se extienden a lo largo del tiempo y tienen vómitos a lo largo de todo el embarazo. Eso se llama hiperemesis del embarazo. Las ulceraciones esofágicas infecciosas en los pacientes inmunosuprimidos en general son esofagitis por hongos o esofagitis virales que a veces en pacientes inmunosuprimidos se pueden perforar. Las esofagitis por cáusticos, las ulceraciones esofágicas relacionadas con el reflujo, muchas veces aparecen en zonas donde hay esófago de Barrett, serían esofagitis pépticas, donde por el intenso reflujo el paciente termina teniendo una ulceración. La ingesta de cáusticos a veces puede producir perforación esofágica. En general, los que ingieren cáusticos es con intento de suicidio o porque es una persona que es un débil mental o es un niño. La impactación de un cuerpo extraño o de un alimento. Yo una vez tuve una paciente, por ejemplo, que se murió por una perforación esofágica por una espina de pescado. Y se murió la señora por eso. Los traumas de tórax, es raro que el trauma torácico produzca una perforación esofágica, no es muy común porque el esófago es un órgano muy posterior y está muy protegido por toda la caja torácica.
Las manipulaciones o lesiones de la columna cervical, si usted tiene, por ejemplo, espolones óseos en las vértebras cervicales y alguien le manipula la vértebra, o usted tiene alguna enfermedad con lesión de la columna cervical, eso puede terminar en una perforación del esófago cervical. Y después tenemos una serie de perforaciones por maniobras médicas. La escleroterapia es una terapia que se usa para esclerosar las varices esofágicas en los pacientes que tienen hipertensión portal. A veces esa escleroterapia, si le inyectan excesiva cantidad del material esclerosante, puede terminar con una perforación. Lo mismo pasa con la ligadura de las varices esofágicas. La endoscopía alta, una de cada 10.000 endoscopías altas puede terminar en perforación esofágica. Es llamémosle que es un efecto adverso frecuente, 1 en 10.000. No es tan frecuente, pero bueno, si te toca, tenés una perforación esofágica por endoscopía. Esto es lo que pasó con esa locutora que murió hace 2, 3 años, que le hicieron la endoscopía y le perforaron el esófago, y la chica hizo un neumomediastino, hizo un paro respiratorio y se murió. La dilatación con bujías o con balones neumáticos del esófago a veces puede producir perforación. Es muy rara la perforación por sonda nasogástrica y también es bastante rara que te perforen el esófago al hacer una intubación. En la intubación, a veces el tubo endotraqueal, en vez de meterlo en la tráquea, meterlo en la laringe, el operador se equivoca, lo mete en el esófago, y como el tubo endotraqueal tiene adentro un estilete metálico para que no se deforme en el pasaje, ese estilete metálico puede lacerar el esófago, cosa que tampoco es muy frecuente. Cuando usted tiene un cáncer esofágico y le colocan, para que usted pueda seguir comiendo, a veces se le coloca un stent intraesofágico para que la luz del esófago se mantenga abierta y usted pueda seguir comiendo. A veces esos stents pueden terminar provocando una perforación esofágica. La radiación esofágica, cuando el esófago es irradiado, puede a veces perforarse. Las endoscopías en las que se utiliza láser también pueden producir perforación, y a veces se puede perforar por una cirugía cercana al esófago, por un accidente durante la cirugía. En forma iatrogénica se puede perforar el esófago. ¿Cómo se presenta al paciente con el esófago perforado? El paciente va a venir a la guardia con un intenso dolor retroesternal. Ese dolor se irradia al cuello. El paciente tiene fiebre porque tiene una mediastinitis. Usted puede, cuando le toca la zona del cuello y la zona del tórax superior, a veces puede ver aire subcutáneo. Ese aire ocurre por la presencia de un neumomediastino, y es muy común que la perforación se acompañe de un derrame pleural del lado izquierdo. Muy común que la perforación se acompañe de un derrame pleural del lado izquierdo. Usted le va a pedir al paciente, cuando tiene la sospecha, una radiografía de tórax, frente y perfil,
una radiografía de abdomen simple y una radiografía del cuello, frente y perfil. Estas radiografías permiten ver el enfisema subcutáneo, el neumomediastino, si hay niveles hidroaéreos en el mediastino, si hay neumotórax y si hay derrame pleural izquierdo. Se puede pedir una tomografía computada de cuello, tórax y abdomen con ventana para visualizar el mediastino. Por supuesto, le puede pedir estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio van a ser compatibles con la mediastinitis. El paciente va a tener leucocitosis, neutrofilia y desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria. La eritrosedimentación va a estar elevada. Son hallazgos inespecíficos que corresponden a una infección. Se le puede hacer estudios con contraste, pero solamente con contraste hidrosoluble. Nunca se puede usar bario cuando usted piensa que hay una perforación del tubo digestivo. Siempre que el tubo está perforado, usted tiene que usar contraste hidrosoluble. En general se usa siempre el contraste hidrosoluble. Somos bastante reticentes a usar el bario. A veces el bario se puede usar en cantidades pequeñas porque es verdaderamente más eficaz para detectar la perforación. Pero hay que tener cuidado porque si el paciente tiene que ser operado, el bario le trae al cirujano muchas más complicaciones. El tratamiento. Se puede hacer un tratamiento conservador. Conservador sería no operarlo al paciente, pero solo si el paciente está estable clínicamente, si la perforación fue detectada muy rápido, dentro de las 2 horas de ocurrido, o que el paciente, si usted sabe que tiene una perforación que está contenida, o que con sus propias defensas tiene buena tolerancia a la perforación. En esos casos le va a poner antibióticos, ceftriaxona, 1 gramo cada 8, más clindamicina, 600 cada 12. Le tiene que poner nutrición enteral o parenteral. Le coloca un tubo, le coloca una sonda nasoesofágica con los orificios que enfrenten a la zona de la perforación, o a veces se le puede colocar un stent esofágico que cierre la perforación. El paciente debe permanecer internado, se lo sigue muy de cerca y si empeora, tiene que ser operado. Son quirúrgicas las perforaciones con vómitos reiterados, las que tienen compromiso mediastinal o pleural, aquellas que tienen un cuerpo extraño retenido y los pacientes en los que se deteriora el estado general por un cuadro séptico. La operación es una operación extremadamente compleja, extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque usted tiene que sacarle al cuello el esófago superior para que no pase saliva por la zona perforada. Eso ya es una operación muy complicada, es una derivación al exterior del esófago cervical. Y luego se aborda el mediastino, donde se hace el cierre simple del esófago, se colocan múltiples tubos de drenaje en el mediastino y en la pleura, se le aplica nutrición parenteral o enteral y se coloca antibióticos.
Cuando el paciente tiene una franca mediastinitis, la mortalidad es mayor al 50%. O sea que, como ustedes ven, es un cuadro muy grave, muy grave. Yo he visto en terapia intensiva perforaciones en alcohólicos, he visto también por cuerpos extraños, por huesos, por espina de pescado. He visto por procedimientos, por ejemplo, por endoscopía. Yo he visto perforación por endoscopía. Entonces, esto se puede ver, es una complicación grave. Por supuesto, es muy fácil, el paciente llega a la guardia con este cuadro. Si el paciente le dice, y hace 48 horas me hicieron un procedimiento esofágico, el diagnóstico es bastante sencillo. Si el paciente es un vomitador crónico, el diagnóstico es bastante sencillo. Vamos ahora a la segunda emergencia esofágica. La segunda emergencia esofágica es la obstrucción esofágica aguda. O sea, en la obstrucción esofágica aguda hay un atascamiento de un cuerpo extraño en el esófago. Es bastante común en niños, en pacientes psiquiátricos, en débiles mentales, también en presos. En presos es bastante común porque el preso se come, se traga una pila y entonces le dice al médico del penal, me trae una pila para salir de la cárcel, para que lo lleven al hospital. Entonces eso es bastante común. Hay patologías que condicionan la impactación. Por ejemplo, la presencia de anillos esofágicos, el cáncer, por supuesto, de esófago, la calasia, la esofagitis eosinófila, la hernia hiatal, los divertículos esofágicos y el posoperatorio de una gastrectomía. ¿Cómo se presenta el paciente? Se presenta con una disfagia, o sea, un atascamiento de la comida o directamente una afagia. La comida no le pasa. No puede tragar saliva, entonces como no puede tragar saliva, ocurre una hipersalivación. Puede haber regurgitación de comida no digerida y pueden tener un dolor retroesternal muy intenso. En los niños, por compresión de la tráquea, a veces puede haber estridor y disnea. Pero eso solo ocurre en los niños, en los adultos no. Entonces, si usted está de guardia, le va a llegar un paciente que está salivando todo el tiempo, que no puede tragar saliva, que le duele la zona retroesternal, que regurgita comida no digerida y que está en afagia. Usted le puede pedir una radiografía de tórax, frente y perfil, una radiografía de abdomen simple para intentar visualizar el objeto. A veces es necesario hacer un estudio con contraste hidrosoluble, o sea, no varitado, del esófago, para descartar que haya una perforación. ¿Cuáles son los objetos más comunes? Huesos de pollo, huesos de carne, espinas de pescado, pilas, monedas, trozos de carne, pedazos de prótesis dentarias, y está descrita la impactación de comprimidos. La impactación de comprimidos se ve, por ejemplo, en pacientes que
toman muchos remedios y los toman todos juntos a la mañana. Supóngase el tipo toma 10 remedios, 15 por día, a la mañana toma 8. Se toma los 8 remedios juntos y los remedios le quedan impactados en el esófago. Con la laringoscopía a veces se puede ver si la impactación está en el esófago alto, pero en el resto de los casos va a requerir una endoscopía digestiva alta con anestesia y se intenta en la endoscopía la remoción. El endoscopista tiene unas pincitas, entonces con esas pincitas trata de enganchar el hueso y removerlo, o enganchar la espina, o enganchar la prótesis dentaria. Se le puede dar una ampolla de glucagón de 1 miligramo intravenoso. El glucagón relaja el esófago y puede facilitar el pasaje del bolo alimenticio que está atascado. Si no lo puede sacar para arriba, otra técnica es empujar con el endoscopio el bolo alimenticio hacia el estómago. Y otra técnica es aspirar con un aspirador, el endoscopio tiene un aspirador, aspirar una parte del bolo retenido como para hacerlo más pequeño para que pueda finalmente pasar. A veces objetos que no pueden recuperarse en el esófago, usted los empuja al estómago y como el estómago tiene más espacio, es más fácil ahí que el endoscopista los pueda enganchar con el endoscopio y sacar. Si el objeto tiene más de 2,5 centímetros, no va a pasar por el píloro. Si el objeto es más chiquitito, va a pasar al intestino. Entonces usted tiene que aguardar que expulse el objeto por la materia fecal. Para eso lo que se hace es, cuando el paciente defeca, la materia fecal se pasa por un colador y se busca que aparezca el objeto retenido ahí en la materia fecal. Si el objeto es un objeto peligroso, si está impactado en el mismo lugar y no se mueve, o si aparece dolor, fiebre o vómitos, se recurre a la remoción quirúrgica. Hay casos que son emergencias, por ejemplo, si el objeto tiene puntas o si el objeto es filoso, por ejemplo, si es un clip, si es un escarbadiente, si es una aguja, si es un puente dentario, si es un hueso de pollo o es una espina de pescado. Esos casos se consideran emergencias porque en el 35% de los casos puede haber complicaciones. Si el objeto se queda atascado más de 3 días en una zona del tubo digestivo, se considera que está atascado y se lo remueve quirúrgicamente. Hay un grupo especial que son los tragasables, que son en los circos, había tipos que se metían espadas adentro del esófago, eran tragasables profesionales, y esos tragasables pueden tener laceraciones y perforaciones esofágicas. Otro problema es cuando el paciente ingiere pilas o baterías. Las baterías y las pilas deben ser removidas rápidamente, porque el contacto de los polos de la pila con la pared del esófago puede producir una descarga eléctrica y provocar necrosis y perforación esofágica. Y después tenemos el problema de los pacientes que son mulas, que tragan bolsas con drogas para pasar a través de la aduana.
Si el paciente ha ingerido paquetes con drogas ilegales, eso se pueden ver en la radiografía y en la tomografía. No hay que removerlos por endoscopía porque hay riesgo de que se rompan y deben ser removidos quirúrgicamente. Directamente se les debe hacer cirugía y remover las bolsas por la cirugía. Porque usted se imagina que si usted perfora la bolsa, el tipo recibe una carga de cocaína, una dosis de cocaína altísima. Entonces va a tener severas complicaciones por los efectos de las drogas. Bueno, con esto terminamos lo de la impactación. No sé si quieren preguntar algo, si vamos bien. Entonces, primera complicación, la perforación. Segunda complicación, la impactación. Vamos ahora a la necrosis esofágica aguda. La necrosis esofágica aguda nunca la vi. Yo nunca me encontré con un caso de necrosis esofágica aguda. Tampoco me encontré con un caso de impactación. Se la conoce con el nombre de esófago negro o esofagitis necrotizante. Se conoce con el nombre de síndrome de Gurwitz. Síndrome de Gurwitz. Es más común en varones. Se cree que ocurre por una isquemia del esófago. Esa isquemia comienza en el tercio distal del esófago porque es la zona que recibe menor irrigación. Cursa con necrosis de la mucosa y la submucosa, con trombosis de los vasos sanguíneos. En la endoscopía se ve el esófago negro en toda su circunferencia y a veces puede haber exudados en la superficie del esófago. El paciente se presenta con una hemorragia digestiva alta con hematemesis, melena, pueden tener náuseas y pueden tener vómitos. El diagnóstico se hace con endoscopía, se toma una biopsia esofágica. Las causas, ¿por qué se produce? Bueno, en alcohólicos, por vómitos intensos secundarios a una borrachera o por acidosis alcohólica, secundarios a instrumentaciones esofágicas, en pacientes con cáncer esofágico, infecciones por herpes, pacientes con vólvulo gástrico, síndrome de Steven y Johnson, que es una enfermedad de la piel muy grave con una gravísima descamación de toda la piel, secundaria en general a efecto tóxico de medicamentos. Los pacientes con hiperglucemias, o sea, diabéticos, y también en tratamientos previos con antibióticos de amplio espectro, las hernias paraesofágicas y las hepatitis alcohólicas. En todos estos casos se ha descrito el esófago negro. Profe, cualquier infección por herpes, cualquier tipo de virus. Herpes simple a nivel esofágico, ¿no? Un herpes simple a nivel esofágico, que en general se lo agarran los inmunosuprimidos, se lo agarra cualquiera. Un herpes esofágico se lo agarra en general un inmunosuprimido. Hay algunos diagnósticos diferenciales.
Uno es la Acanthosis nigricans. La Acanthosis nigricans puede ser paraneoplásica, pero la acantosis afecta a la piel. Además de afectar al esófago, puede afectar a la piel. Otro diagnóstico diferencial es la esofagitis llamada pseudomembranosa. Es una esofagitis de pacientes seniles, es muy grave, con membranas amarillas y negras que cubren la mucosa friable del esófago distal. Son muy raros los melanomas esofágicos, o sea, los cánceres de piel localizados en esófago. Y después a veces puede haber pigmentaciones esofágicas, ya sea secundarias a esofagitis crónica, por presencias de pigmentos o por presencias de polvo de carbón. La esofagitis, la necrosis esofágica aguda o esofagitis necrotizante se va a tratar primero tratando la enfermedad de base. Se usan inhibidores de la bomba de protones, nada por boca por 24 o 48 horas. Se puede administrar sucralfato. Sucralfato es un polímero de sucrosa con fosfato que reviste toda la superficie esofágica, generando una película protectora sobre la superficie esofágica. Evaluar si es necesario poner una cobertura antibiótica. El 35% puede morirse por la enfermedad asociada. A veces se puede perforar el esófago. Si se perfora, pueden morir por mediastinitis. Nos queda el hematoma intramural esofágico. El hematoma intramural esofágico, como su nombre lo dice, es una colección de sangre que ocurre en la pared del esófago. Ese hematoma puede aparecer o porque el paciente está anticoagulado y recibe una anticoagulación muy excesiva, o porque el paciente tiene trastornos de la coagulación, o secundariamente a lesiones esofágicas que pueden producir perforación. Se ha descrito como población de riesgo las pacientes en hemodiálisis, porque esos pacientes son anticoagulados con heparina cada vez que se les hace la hemodiálisis, y también los pacientes en los que se hace ablación con radiofrecuencia de una fibrilación auricular. Esa ablación a veces se hace con el aparato colocado en el esófago. Entonces puede producir perforación esofágica y hematoma intramural esofágico. Puede ocurrir en el esófago proximal o en el esófago distal. El paciente tiene disfagia, dolor torácico, puede haber shock hipovolémico, y si se abren a la luz, el paciente puede tener hematemesis, o sea, vómitos de sangre. Se confirma con tomografía o con resonancia. A veces se puede dar contraste hidrosoluble. Y el hematoma puede resolverse en forma espontánea, pero si usted ve que continúa el sangrado y el paciente se está chocando y el sangrado es muy importante, lamentablemente en esos casos va a haber que hacer una cirugía para controlar el sangrado. Eso ocurre en el 20% de los casos. Y como última complicación tenemos las fístulas.
las fístulas esofágicas. Puede haber fístulas esófago-bronquiales. La mayoría de las fístulas esófago-bronquiales son secundarias a cáncer, ya sea un cáncer de esófago que invade el bronquio o un cáncer de pulmón que invade el esófago. Se produce una comunicación anormal entre el bronquio y el esófago. Eso hace que cuando el paciente come, los alimentos se van al pulmón y eso produce neumonías aspirativas y produce la muerte. Se puede intentar ocluir la fístula colocándole un stent esofágico. Se han descrito también fístulas esófago-bronquiales de causa benigna. Son raras, pueden ser por presencia de divertículos de la parte media del esófago, muchas veces secundarios a tuberculosis o histoplasmosis, con ganglios mediastinales aumentados de tamaño. Yo una vez tuve una paciente que en un año había tenido 3 neumonías. Entonces a mí me llamó la atención, la voy a ver cuando leo eso en la historia, que en el último año había tenido 3 neumonías. Le pregunto a la señora cómo está, la señora me dice que está mejor y me dice, estoy expectorando, pero menos. Me dice, estoy expectorando ahí en esa tacita. Entonces voy a mirar lo que expectora. Siempre hay que mirar lo que el paciente expectora. Cuando miro lo que el paciente expectora, veo que en el medio del moco había pedacitos de zanahoria. Entonces le digo, señora, acá hay pedacito de comida. Ah, sí, yo siempre cuando toso me aparecen pedacitos de comida. Bueno, señora, pero eso no es normal. Algo está pasando. Bueno, la estudiamos. La señora tenía una fístula entre un bronquio y el esófago, pero no tenía cáncer. Era una fístula benigna. Hay descritas en el mundo 200 casos. No encontraba quien se atreviera a operarla. Al final consiguió un gran cirujano que la operó, le reparó el esófago, le reparó el bronquio y le interpuso entre el bronquio y el esófago un músculo intercostal para que no se vuelva a producir la fístula. Y la señora se curó, nunca más tuvo neumonía. También a veces puede haber fístulas entre el esófago y el bronquio o entre el esófago y la tráquea, porque el paciente tenga un cuerpo extraño en el esófago alojado ahí durante mucho tiempo y ese cuerpo extraño termina provocando la fístula. Puede haber fístulas tráqueoesofágicas. Eso se ve en chicos con atresia esofágica infantil que fueron operados por complicaciones en la intubación o por cáncer esofágico o pulmonar. Muchas veces hacen neumonías aspirativas. Cuando tragan, tosen, obviamente, porque cada vez que tragan se le va, lo que tragan se le va a la tráquea. Unas fístulas muy graves son las fístulas aortoesofágicas, o entre la carótida y el esófago, o entre la subclavia izquierda y el esófago. Estas fístulas pueden dar hemorragia digestiva masiva y el paciente se puede morir en pocos minutos. Y después tenemos las fístulas atrioesofágicas, o sea, entre la aurícula y el esófago. Aparecen secundariamente a un procedimiento de ablación de haces anómalos en la aurícula utilizando radiofrecuencia en pacientes que tienen síndrome de preexcitación, o sea, Wolff-Parkinson-White, fibrilación auricular o aleteo auricular.
El paciente puede tener fiebre, disfagia, hemorragia digestiva alta, sepsis y puede tener embolias al sistema nervioso. Son raras y requieren la colocación de un stent esofágico y a veces reparación quirúrgica. Bueno, con esto hemos dicho todas las complicaciones. Nos quedaría una complicación esofágica que es el síndrome de Mallory y Weiss. Síndrome de Mallory y Weiss. Síndrome de Mallory y Weiss es un paciente que tiene una especie de fisura en la pared del esófago y esta fisura afecta algún vaso sanguíneo y entonces se presenta con una hemorragia digestiva alta. El Mallory Weiss representa el 4% de las hemorragias digestivas altas. 4% de las hemorragias digestivas altas. Es una laceración, una especie de desgarro de la mucosa. Es común en pacientes vomitadores crónicos. Es bastante más común en esos tipos de pacientes. Y el paciente se va a presentar con hematemesis, melena, raramente se presenta con shock. El diagnóstico se hace con la endoscopía alta. En muchos casos se puede resolver, el sangrado se detiene espontáneamente. Si no se detiene espontáneamente, a veces se puede detener haciéndole una escleroterapia o haciéndole electrocoagulación. Si la hemorragia es muy importante, a veces en un pequeño porcentaje el paciente tiene que ser operado. Esto he visto, Mallory Weiss, he visto un caso, un muchacho, me acuerdo que era periodista, que ingresa con una hemorragia digestiva alta, le hacemos la endoscopía, tenía un Mallory Weiss, no paraba el sangrado, no paraba el sangrado, no paraba el sangrado, hubo que abrirle el esófago distal y el cirujano tuvo que coserle el vaso sangrante para que parara de sangrar. Entonces hemos visto todas las complicaciones esofágicas. Vamos a hablar un poquito de la endoscopía alta, eso está en el paciente cotidiano. Doctor, una consulta. ¿Las cirugías de esófago se hacen por intermedio del tórax? ¿Se abre el tórax o...? En el Mallory Weiss, no, porque el Mallory Weiss lo que sangra es el tercio inferior. Entonces, lo abordan en general por vía abdominal. En general lo abordan por vía abdominal. Le sangra en la parte final del esófago. En las otras situaciones hay que abordar el esófago por vía torácica. Sí, sí, son cirugías muy complejas, muy complejas. Extremadamente complejas y con muchas complicaciones. Mira, por ejemplo, yo recuerdo más o menos unos 25 pacientes con cáncer esofágico, operados. Todos se murieron, menos uno. O Sí, sí, sea, gravísimo. es una cirugía muy complicada, con muy mal pronóstico, con muchas complicaciones posoperatorias. Muchas complicaciones posoperatorias, lamentablemente. O sea, el Marilyn Wells es secundario a los vómitos, ¿no? El Mallory Weiss es en general un vomitador crónico o un tipo que tuvo algún episodio por el cual tuvo vómito, y empieza a sangrar. Empieza a sangrar y vos le haces la endoscopía y lo que encontrás es una laceración, como una laceración Perfecto. en el esófago inferior.
y sangra. La mayoría de los casos sangra un rato y después para, solo, se coagula y para. Algunos siguen sangrando. Le haces la endoscopía, le podés poner sustancias esclerosantes y tratar de frenarle el sangrado con eso en muchos casos. Si no para, y bueno, lo vas a tener que operar. Eso lo decide el cirujano con el endoscopista. ¿Mm? Genial, gracias. Vamos a hablar de la endoscopía alta, es el capítulo 28 del libro. La endoscopía alta nos permite a nosotros explorar el tubo digestivo desde la cavidad oral hasta la segunda porción del duodeno. Esto es muy importante. La tercera y cuarta porción del duodeno no se ve en la endoscopía alta, solo se ve hasta la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno es donde desemboca el colédoco, la ampolla de Vater, el colédoco y el Wilson. Hasta ahí llega la endoscopía alta. Se puede hacer una endoscopía alta diagnóstica y se puede hacer una endoscopía alta con indicaciones terapéuticas, o sea, de tratamiento. ¿En qué caso se hace con indicaciones diagnósticas? Bueno, cuando usted sospecha una úlcera, una hemorragia digestiva, cuando el paciente tiene un reflujo crónico, cuando el paciente tiene una anemia ferropénica sin causa clara. Cuando usted tiene pacientes con anemia ferropénica sin causa clara, una de las causas de la anemia ferropénica es que esté perdiendo sangre por un cáncer, que puede ser un cáncer gástrico o puede ser un cáncer de colon. Entonces usted le tiene que hacer una endoscopía alta y una endoscopía baja. Se puede hacer para control de un paciente con disfagia o con odinofagia, para controlar una úlcera péptica para ver si ha cicatrizado, para hacer el seguimiento de un esófago de Barrett, para descartar que no haya displasia y malignización. Cuando en radiografías previas hay sospecha de enfermedad del tubo digestivo, cuando hay sospecha de varices esofágicas, porque el paciente es un cirrótico y tiene hipertensión portal y usted quiere descartar que tenga varices esofágicas. Para la enfermedad celíaca, ¿por qué para la enfermedad celíaca? Porque usted me dirá, pero doctor, la enfermedad celíaca es del intestino delgado. Sí, es del intestino delgado, pero los mismos cambios histológicos que tiene la enfermedad celíaca en el intestino delgado, la tiene en el duodeno. Entonces usted cuando tiene una sospecha de celiaquía, usted le tiene que pedir una endoscopía alta con biopsia de duodeno. Y va a ver en el duodeno las mismas alteraciones que se ve en la enfermedad celíaca en el intestino. Va a haber un importante infiltrado de linfocitos, pérdida de las vellosidades, aplanamiento del epitelio. Va a haber prácticamente los mismos cambios que usted ve en el intestino delgado. La ingesta de cáusticos, pacientes con vómitos persistentes. Cuando el paciente tiene una enfermedad sistémica donde usted cree que es posible la afectación del tubo digestivo, por ejemplo, una esclerodermia. La paciente tiene una esclerodermia y usted quiere saber si tiene afectado el esófago. Si usted sospecha que hay una neoplasia, si hay antecedentes familiares importantes de tumores del tubo digestivo alto, previo a un trasplante hepático y previo a una cirugía bariátrica. Esas son las indicaciones diagnósticas de la endoscopía alta. Después hay indicaciones terapéuticas, por ejemplo, para frenar el sangrado
en las lesiones sangrantes, para extraer cuerpos extraños, por ejemplo, un hueso o una pila, para extirpar pólipos, por ejemplo, pólipos gástricos, para dilatar una estenosis esofágica, como tratamiento paliativo de los tumores malignos, para colocar stent, para cerrar una fístula, para hacer una gastrostomía. La gastrostomía es una comunicación entre el estómago y la piel. El gastroenterólogo le hace la endoscopía y con el endoscopio le levanta el estómago al cirujano. Entonces el cirujano, en ese punto que el endoscopista le levanta el estómago, hace un corte de la piel, hace un corte del estómago y fija el estómago a la piel y hace un agujerito donde después se coloca un botón, se llama un botón gástrico. De esa manera el paciente puede ser alimentado directamente en el estómago. Eso se usa en aquellos pacientes que no pueden tragar, que tienen dificultades en la deglución. La yeyunostomía, cuando usted tiene, es colocarle una sonda de alimentación enteral en el yeyuno. Entonces lo que se hace es con el endoscopio, se lleva la sonda hasta el duodeno y después con el peristaltismo la sonda es llevada hasta el intestino delgado, hasta el yeyuno. Para utilizar métodos térmicos para destruir lesiones de la mucosa, para efectuar mucosectomías, esto se hace en los esófagos de Barrett, para resecar lesiones submucosas y para tratar el divertículo de Schenker. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener una endoscopía alta? Bueno, a ver, puede haber complicaciones por la anestesia, puede haber complicaciones por benzodiazepinas, midazolam o diazepam, que se usan como medicación preanestésica. También se usa muchas veces opiáceos como la meperidina o el fentanilo, y que son depresores del sistema respiratorio. A veces por la anestesia el paciente puede tener excitación psicomotriz, flebitis, náuseas, vómitos, hipotensión arterial. También son raras las reacciones anafilácticas secundarias a los anestésicos. Después puede haber complicaciones cardiorrespiratorias de la endoscopía. Una es la aspiración broncopulmonar. Otra es la hipoxemia. Y otra, la aparición de arritmias durante la endoscopía. Es rara las complicaciones infecciosas. Normalmente el endoscopio es esterilizado intensamente. Cuando usted le hace una endoscopía a un paciente, termina la endoscopía y el endoscopio es esterilizado, porque si no le llevan a usted los gérmenes del tipo que se hizo la endoscopía antes que usted. Sin embargo, ha habido casos descritos con salmonella, con pseudomonas, con Escherichia coli, con Helicobacter pylori, de Clostridium difficile, de transmisión por endoscopio contaminado. Puede haber bacteremias transitorias por la endoscopía. Hay que tener cuidado, esas bacteremias transitorias son muy peligrosas si el paciente tiene alguna enfermedad que predisponga a la endocarditis. Recuerden que se hacía profilaxis en la endocarditis
profilaxis de endocarditis con antibióticos en todo paciente que tenga valvulopatía. Y después puede haber peligros cuando usted hace procedimientos invasivos durante la endoscopía, por ejemplo, explosiones, hemorragias, perforaciones, quemaduras, arritmias. Dos complicaciones frecuentes son la perforación esofágica y la hemorragia esofágica. Después hay algunas complicaciones menos frecuentes, por ejemplo, que te rompan un diente, que haya un espasmo laríngeo, que haya faringitis, tifonía. En la perforación hay algunos factores predisponentes a la perforación. Por ejemplo, que el tipo tenga una importante artrosis cervical, que tenga un divertículo de Zenker o que tenga un divertículo en el esófago, porque el endoscopista se puede equivocar y meter el endoscopio adentro del divertículo y perforar el divertículo. Otro factor es que haya estenosis o debilidad de las paredes del esófago o del estómago, se puede perforar también el estómago, ¿no? Por inflamaciones o por neoplasias. Por supuesto, si la perforación va a ser en el esófago, va a provocar una mediastinitis. Si la perforación es en el estómago o en el duodeno, va a provocar una peritonitis. Lo vamos a estudiar eso cuando veamos la parte de estómago. Las hemorragias son más comunes en el estómago que en el esófago. Y por supuesto tiene más riesgo si el paciente tiene una coagulopatía. Las hemorragias son más frecuentes cuando hay escleroterapias, extirpación de pólipos, mucosectomías, destrucción de tumores con láser o dilatación de estenosis. Bueno, muy bien. Con esto hemos terminado la clase de hoy. A las 6:30 vamos a hablar de... esperen, nos faltaba náuseas y vómitos. Vamos a hablar de náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos y drogas antieméticas. Es el capítulo que sigue. Un vómito es la expulsión completa del contenido gástrico por la boca. Si solamente ocurre la relajación del cardias, el paciente solamente tiene arcadas. Las arcadas son como esa sensación como que vas a vomitar, pero que no te sale material, no se expulsa contenido del estómago. También puede haber náuseas. Las náuseas además pueden aparecer cuando hay sensaciones de asco y pueden acompañar las náuseas a ciertos estados emocionales. La náusea es una sensación de desagrado en la zona epigástrica, acompañada de palidez, sudoración, bradicardia y cialorrea. El vómito es una respuesta fisiológica muy compleja que está coordinada por un centro llamado centro del vómito. El centro del vómito está en la formación reticular lateral en la médula. Este centro del vómito recibe información de una zona llamada quimiorreceptora gatillo, que está en el área postrema, en el piso del cuarto ventrículo. A esta zona quimiorreceptora, pueden llegar sustancias circulantes, emetizantes o tóxicas que produzcan vómitos.
También el centro del vómito recibe aferencias del aparato vestibular a través del cerebelo. Eso explica los vómitos por bruscos cambios de la posición de la cabeza. Pacientes que tienen vómitos por hiperestimulación del laberinto. También el corazón, los testículos, la faringe, el estómago y el intestino delgado pueden inducir la aparición de vómitos. El mediador que conduce información emetizante hacia la zona quimio-receptora gatillo y al núcleo del tracto solitario es la dopamina. También los receptores 5-HT3 actúan como una señal emética importante. Y la acetilcolina actúa a través de los receptores muscarínicos M1 y la histamina a través de sus receptores H1. Los vómitos de origen vestibular están mediados por la acetilcolina y por la histamina. Los vómitos pueden ser vómitos centrales. Los vómitos centrales son por hipertensión endocraniana o porque hay algún proceso que está afectando directamente el centro del vómito. No son precedidos por náuseas y se los llaman vómitos en chorro. Y después están los vómitos reflejos, que se dividen en gástricos y extragástricos. Cuando hay vómitos en ayunas, puede ser porque haya una hipersecreción ácida gástrica, puede ser porque sea alcohólico, o puede ser porque el paciente tenga un síndrome pilórico. Síndrome pilórico es la obstrucción en el píloro. Puede haber vómitos después de la ingesta, inmediatamente después de la ingesta. Eso se ven sobre todo en las gastritis, en las úlceras y en las alteraciones psiquiátricas. El vómito puede ser un vómito acuoso, alimentario, bilioso. El bilioso tiene un color amarillo y un gusto amargo. En general ocurre por oclusiones del duodeno por debajo de la ampolla de Vater, por pancreatitis. Los vómitos porráceos o fecaloides ocurren porque hay un íleo, una obstrucción intestinal. El vómito hemorrágico es la hematemesis. Y los vómitos purulentos son raros, ocurren por gastritis flemonosa o fistulización y evacuación en el estómago de algún proceso séptico abdominal. Los pacientes con anorexia y con bulimia se autoprovocan el vómito. Se ha descrito un síndrome funcional llamado síndrome del vómito cíclico, que son episodios recurrentes y paroxísticos de vómitos. Está relacionado con dos patologías, la migraña y el síndrome de fatiga crónica. También algunos dicen que el consumo de marihuana puede provocar síndrome del vómito cíclico. La mayoría, el 80%, responden a la utilización de drogas antimigrañosas. Es más común en mujeres, en general mujeres jóvenes. Los episodios de vómitos pueden durar de 1 hora a 10 días. Pueden tener 4 a 6 vómitos por hora. O sea, es un cuadro de vómitos muy intensos, pero muy relacionados con
migraña con fatiga crónica y con consumo de marihuana. Se los trata básicamente con las drogas preventivas que se usan en la migraña. Puede haber vómitos psicógenos de causa psicológica. Los vómitos del embarazo ocurren en general hasta el 4.º mes. Y ya dijimos que puede haber en las embarazadas una hiperemesis gravídica, que son vómitos muy intensos que se pueden extender a lo largo de todo el embarazo, pueden producir deshidratación, desequilibrio electrolítico, trastornos de la alimentación. Se cree que intervienen factores hormonales y psicológicos y a veces son mujeres hipertiroideas. A veces hay pacientes que ocultan el vómito, no dicen que vomitan, pero vienen a la guardia por cuadros secundarios a la presencia de esos vómitos, pero no te cuentan la verdad en el sentido de que no te cuentan que ellos tienen vómitos muy frecuentes. Vamos a las causas de vómitos. Acá, por supuesto que cuando uno piensa en el tubo digestivo es muy fácil. Uno dice, bueno, una úlcera, una gastritis, una gastroenteritis, una gastroparesia, un síndrome pilórico, un ilio, un linfoma gástrico, un cáncer gástrico, una pancreatitis, un cáncer de páncreas, una hepatitis, una colecistitis, cólico biliar, apendicitis, enfermedad de Crohn, peritonitis, isquemia mesentérica aguda. Estos son todas causas digestivas de vómitos. Usted lo primero que va a pensar son las causas digestivas. Pero acá lo que a mí me importa es que usted recuerde que el tipo puede vomitar y no tener nada en el tubo digestivo. Por ejemplo, puede tener migraña, puede tener hipertensión endocraniana, hidrocefalia, puede tener una meningitis. Entonces, cuidado porque estos son vómitos de causa central. Puede tener una laberintitis o una cinetosis, que es un cuadro de vómitos cuando viaja en los medios de transporte, una otitis media o una enfermedad de Meniere del oído, o sea, enfermedades del oído que pueden afectar al laberinto. Puede haber vómitos por quimioterapia, por cáncer, o vómitos por medicación, por ejemplo, la digoxina, las drogas que se usan para el tratamiento de la tuberculosis, la eritromicina produce muchos vómitos, la teofilina. Puede haber vómitos en el embarazo y la hiperemesis gravídica. Y después tenemos una serie de causas metabólicas. La cetoacidosis diabética es una causa común de vómitos, la acidosis metabólica, la enfermedad de Addison. Recuerden que la enfermedad de Addison cuando empieza aparece un cuadro digestivo. El paciente tiene náuseas, tiene vómitos, porque tiene hiponatremia. El cólico renal cursa con vómitos, las pielonefritis, o sea, las infecciones urinarias altas, la hiponatremia, la crisis de porfiria aguda, la porfiria intermitente aguda, tiene vómitos, el hiperparatiroidismo. Y después nos queda el síndrome del vómito cíclico y los vómitos emocionales de la anorexia nerviosa y la bulimia, y los síndromes post-vagotomía, o sea, pacientes que les cortaron fibras del nervio vago y quedan con cuadros de vómitos. ¿Cuáles son las complicaciones de los vómitos? La deshidratación. Si la deshidratación es muy intensa, puede llegar a la hipovolemia y puede llegar al shock. Cuando usted vomita, pierde cloro y pierde potasio, entonces tiene una alcalosis hipoclorémica e hipopotasémica.
La alcalosis ocurre porque usted al perder jugo gástrico pierde ácido clorhídrico, pierde hidrogeniones. Por eso queda en un estado de alcalosis. A veces los vómitos muy intensos pueden romper pequeños vasitos y producir lesiones purpúricas en la cara y en la parte superior del cuello. Puede haber síndrome de Mallory-Weiss por los vómitos y puede haber perforación esofágica espontánea o síndrome de Boerhaave. Síndrome de Boerhaave. Vamos a hablar un poquito de las drogas. Hay drogas que se usan para detener los vómitos. La que se usa más comúnmente es un antagonista de la dopamina y de los receptores 5-HT3, que es la metoclopramida. El nombre comercial es el Reliberan. Vienen ampollas de 10 miligramos, comprimidos de 10 miligramos, vienen gotas, supositorios y comprimidos sublinguales. La metoclopramida tiene efectos adversos, pero es raro que usted le dé metoclopramida a un paciente durante muchos días. En general es una droga que se utiliza en forma aguda para frenar vómitos en la guardia cuando el paciente tiene alguna patología que usted le quiere frenar los vómitos. Si usted la utiliza en forma crónica, puede producir aumento de la prolactina, puede producir síntomas parkinsonianos, puede generar ansiedad y depresión. Después tenemos antagonistas del receptor 5-HT3. Ahí la primera droga que salió al mercado es el ondansetron. Después salió el granisetron, el tropisetron y el dolasetron. Y el palonosetron y el azasetron. Todas estas drogas se usan sobre todo para los vómitos de las quimioterapias. Entonces usted sabe que le va a dar quimioterapia a un paciente, antes de pasarle la quimioterapia, ya le pasa estas medicaciones para evitar que el paciente tenga vómitos por la quimioterapia. Esto ha mejorado mucho la tolerancia de las quimioterapias. Se puede usar también como antiemético una droga que es solo antagonista del receptor D2, que se llama domperidona. Domperidona. Se usan 20 a 40 miligramos por vía oral, acelera la evacuación gástrica y tiene un efecto antiemético. Algunas drogas antipsicóticas, como la clorpromacina o el haloperidol, se pueden usar también como drogas antieméticas. Las otras drogas, yo diría que esas serían las más importantes. Las otras drogas se utilizan muy poco. La utilización de corticoides, los corticoides a dosis altas, también tienen un efecto antiemético moderado, sobre todo en pacientes con vómitos por quimioterapia. Y también los derivados de la marihuana pueden también tener una reducción de los vómitos, sobre todo después de la quimioterapia. Bueno, hemos dado todos los temas. Del tema vómitos, lo que me importa es que recuerden que cuando llega a la guardia un paciente con vómitos, uno siempre piensa en vómitos de causa digestiva. Es como que uno, como aprendió vómitos con el tubo digestivo, uno dice si vomita tiene algo digestivo.
Pero a mí me importa que usted recuerde que puede haber vómitos que no son de causa digestiva, pueden ser metabólicos, pueden ser por problemas del oído, por hipertensión endocraniana, hidrocefalia, meningitis, migraña, cetoacidosis, Addison. Entonces, hay que estar atento con eso, porque no todas las causas de vómito son digestivas. Esto es lo que yo quiero remarcarle. Que no se confunda usted con eso. Siempre pidan el dosaje de sodio, porque la hiponatremia da vómitos. Siempre pidan el dosaje de sodio. Y siempre pidan los gases, porque la acidosis da vómitos. Bueno, muy bien. No sé si quieren preguntar algo. A las 6:30 vamos a hablar de gastritis flemonosas y necrotizantes, gastritis comunes y gastritis raras. Vamos a hablar de dispepsia, gastroparesia, vólvulo gástrico y dilatación aguda gástrica. Son temas bastante, parecen muchos, pero la verdad que no es muy largo. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. No, ¿Alguna profe. duda? Bueno, estudien porque miren que ya empezamos septiembre, son muchos temas, son fáciles. Ustedes ven que el tubo digestivo no es difícil de entender, la verdad que es bastante sencillito todo. Acá de lo que se trata es de poner la cola y estudiar. Pero no es difícil de entender, no es, uy, esto no lo entiendo, como era cardio, que uno podía decir, no entiendo el electro, no entiendo cómo es la arritmia, no entiendo cómo es el infarto. Acá es bastante más sencillo, bastante más sencillo. Pero hay que poner la cola en la silla y estudiarlo. Es largo, es largo. ¿Mm? Bueno, hablamos a las 6:30, entonces damos gastritis, dispepsias, gastroparesias y algunos cuadros graves agudos, digamos, como la gastritis flemonosa y necrotizante, el vólvulo gástrico y la dilatación aguda. Hasta luego. Perfecto, doctor. Muchas Chao, gracias. Buenas profe, tardes. gracias. Hasta luego.